Hace 7 años, Juan Ignacio Pérez, Iñaco, no entrevistó, porque en realidad es una charla, una charla entre dos cerebros brillantes, a nuestro querido Pedro Miguel Echenique, y creo que se nos ocurrió, se le ocurrió a Iñaco y dijo, ¿y si hacemos otra vez? ¿Y si volvemos a hacer una nueva reedición de aquella charla de Iñaco y Echenique para ver un poco la evolución estos años? Y bueno, pues hemos entendido que era una gran idea y es un placer siempre tener a Echenique con nosotros. Así que, por favor, un gran aplauso para Pedro Miguel Echenique y a Juan Ignacio Pérez. Bueno, Arratsaldeon. Se impone presentar a Pedro, aunque me imagino que la mayor parte de los que estáis aquí sabéis perfectamente quién es. Lo voy a resumir muy brevemente. Catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad del País Vasco. Premio, en su momento era Príncipe de Asturias, cuando lo recibiste. Premio Más Plan de Física. Premio Euskadi de Investigación. Bueno, premios, podríamos seguir diciendo una buena lista. Y en este momento, aparte de dirigir el de presidir la Fundación Donostia International Physics Center, también preside el jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Como ha dicho Peláez, estuvimos hace unos años aquí, hemos pensado que estaría bien volver a charlar de nuevo. Vamos a ver que algunas de las cosas acerca de las que yo le quiero pedir su opinión, ya las hablamos en su momento, pero hay razones para volver a ellas. Pero antes de entrar en materia, sí me gustaría que hiciera una cosa que es impropia de un científico, y es que haga una predicción. Me gustaría que nos dijeras quién va a recibir o quiénes van a recibir, a tu juicio, el próximo Premio Nobel de Física. Ajá. Bueno, Niels Bohr ya decía que no hay que hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, ¿no? Pero porque el futuro no es lo que era, que decía Groucho Marx, pero hombre, a mí me gustaría que lo recibiesen uno de mis dos grandes amigos que están en Liza, ¿no? O John Pendry por los metamateriales, que ha mostrado que las ecuaciones de Maxwell contienen mucho más de lo que el propio Maxwell puso en ellas, como se merecen las grandes ecuaciones, o Ignacio Cirac, ¿no? Por la computación cuántica. Pero realmente, si tuviese que jugar mi dinero como en el frontón, yo soy apostador, yo apostaría claramente por las ondas gravitacionales. En mi opinión, abren una nueva ventana al universo, aunque las ondas gravitacionales que hemos oído son fruto de lo que pasó hace más de 1000 millones de años en colisiones de agujeros negros, también probablemente nos abre una ventana a lo que pasó en los instantes del universo, y yo creo que Wright, Thorne, quizás Barry Barish serán los premios Nobel. Si así es, espero felicitaciones de todo Naucas, y si no, olvídense de mí. Toma nota, Francis. Bien, bueno, esto era... Ya que estamos, espero que las siguientes sean más fáciles. No, las siguientes, fáciles no, van a ser más difíciles, de hecho, pero... Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que ya no se trata de hablar del futuro. Cuando estuvimos aquí la vez anterior, hablamos de belleza. Hablamos de belleza. Esto es una cosa que a la gente que no se dedica a la ciencia le sorprende mucho, que los científicos hablemos de belleza no hablando de lo que normalmente se entiende por bello, sino hablando de la belleza de ciertos elementos científicos, de ciertos contenidos científicos, de ciertas ideas, de ciertas nociones o incluso de ciertas ecuaciones. ¿Qué es lo que tú consideras? Y te lo pregunto porque hablamos en su día de esto, pero me consta que le has dado unas cuantas vueltas a estas ideas últimamente, que estás muy interesado en desarrollar estas ideas últimamente, y por lo tanto quiero aprovechar la ocasión para que hablemos un poco de qué es lo que tú entiendes por belleza cuando hablamos de belleza
científica, de belleza de la ciencia? Pues sí que le estoy dando vueltas porque creo que me lo has encargado tú, el presidente de Jaquión, bueno, el futuro presidente. El actual el actual creo que es el que me ha encargado, pero sí que creo yo que hay una belleza intrínseca a la ciencia. Es muy difícil de definir, ¿no? También es muy difícil de definir una belleza en poesía, lo cual no impide que cuando leamos un poema nos parezca bello, ¿no? Belleza siempre produce una sensación de emoción, algo que es a veces atemporal y tiene una componente de inevitabilidad. Yo creo que existe algo por el cual los científicos pensamos que algo es bello, ¿no? No es precisamente estas imágenes bonitas, que también son muy importantes. Cuando uno mira pues, las imágenes de lo más grande y va viendo la evolución desde en potencias de 10, desde el sistema solar hacia los confines del universo, el infinito de lo grande, o cuando va penetrando hacia lo más pequeño, el infinito de lo pequeño, incidentalmente también el infinito de lo complejo, que es lo que nos permite medir estas dos cosas. Yo no me refiero a eso. Yo entiendo que esta pregunta se refiere a la belleza intrínseca de la ciencia, a lo que Poincaré quiere decir la belleza íntima autosuficiente, ¿no? Que es lo que hace que una teoría, un instrumento, una idea sea bello, ¿no? No tiene nada que ver con la ética. Lo que le hace a Oppenheimer, por ejemplo, decir que la solución de Ulam para la implosión que lleva a la bomba, el comienzo de la bomba atómica, es bella, a pesar de la aberración ética, o lo que le hace a Watson, medio borracho, en una cena de Cambridge, no encontrando las palabras para expresar en qué consiste el ADN, pues concluye so beautiful, ¿no? O lo que hace que Landau califique la teoría de la relatividad general como una obra, la obra de arte y la obra cultural más importante de la humanidad. Yo creo que esto existe y, sin embargo, creo que es diferente según los campos. Hemos visto, por ejemplo, las matemáticas físicas. Hemos visto aquí, por cierto, inciso, felicitación por estas jornadas. Estoy impresionado porque la calidad de los ponentes es espectacular y luego esto no solo es comunicar con rigor, pero con humor y con ironía ciencia, sino comunicar valores de ciencia y defender la racionalidad, ¿no? Y a mí siempre que vengo a Naucas me acuerdo a Holton cuando decía que la ciencia no solo se apoya en las espaldas de los gigantes, sino en las tumbas y el sufrimiento de muchos. O sea, que de muchos. Hay que defender la racionalidad y yo agradezco que se me invite a estas jornadas en que también se hace. Volviendo al tema, estaba diciendo de que la belleza es diferente según los campos. Los matemáticos y los físicos tienden a definirla como armonía, simplicidad, inevitabilidad, la conjunción, diría Heisenberg, entre las partes entre sí y el todo, casi referente a los griegos. El ponente anterior ponía aquí pi, ¿no? Y yo al salir le he felicitado, como he felicitado a la anterior, a la del cerebro, porque me han parecido estupendas, todas las demás también, pero yo ya no me acuerdo de los nombres porque no soy tan joven como para retenerlo todo, pero pi, he elevado ahí pi más 1 igual a 0. Le he preguntado a él si eso sería una ecuación bella y él ha dicho que sí. Le he preguntado por qué y él ha dicho la sencillez. O probablemente Euler, que escribió esa ecuación, estaría de acuerdo, ¿no? Cuando en física a veces la armonía, la simetría, ¿no? El teorema de Noether, una mujer, Emily Noether, que ha sido justamente tratada por la historia, obviamente es bello, pero en general en física es más fácil porque la belleza a veces se codifica en ecuaciones, ¿no? Mientras que la complejidad de la química y la biología hace más difícil, ¿no? Entonces, la perfección, casi la inevitabilidad, lleva a la perfección de las matemáticas. La ecuación de Dirac es bella porque revela una propiedad ignorada de la naturaleza, las antipartículas, que nos abre un camino a todo un mundo, ¿no? La teoría de la relatividad general es bella porque la ecuación indica claramente cómo el espacio le dice a la materia, o la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell son bellas porque unifica la electricidad y magnetismo desde las longitudes de onda largas
hasta los rayos gamma, y llevan en sí unas simetrías que luego han servido para iniciar el camino del modelo estándar y también a la ecuación de onda y a la propia luz. La estructura doble hélice del ADN es bella porque encierra el mecanismo de réplica, como una generación transmite las características a la siguiente. Pero, sin embargo, en este caso hay que ir a la biología. En la biología, a diferencia de la física, no busca la perfección. La evolución no se basa en la perfección. La evolución no es un diseño de ingenieros que lo hacen bien, sino hay un artículo precioso de Jacob Tinkering, que puede traducirse como chapuzas, ¿no? La evolución se fundamenta en chapuzas, en que uno echa mano de lo que tiene y al final salen cosas espléndidas. Y el mundo que tenemos podía haber sido de otra forma. Definitiva, yo creo que existe una belleza intrínseca que es diferente según los campos, que los físicos tenemos tendencia a escribir la simetría, a orden, a armonía, pero que hay otras bellezas que también debemos respetar y admirar, y quizás Einstein hacía muy bien en advertir que quizás en materia de ciencia la elegancia hay que dejarla a los sastres y a los zapateros, ¿no? Pero, por resumir, para mí, y he dado muchas vueltas a esto porque el 23 elaboraré en más detalle estas ideas, una idea, un experimento, una teoría, una ecuación es bella si puede responder positivamente a 4 características o 5. La primera es cuán amplias y de largo alcance son las implicaciones. Segunda es cuán sutiles e inesperadas son las conexiones. La tercera es cuán profundamente penetra en el secreto de la naturaleza. Por lo tanto, el principio de la realidad. Y aquí las matemáticas son distintas, porque puede haber matemáticas bellas que no sean científicamente bellas, en el sentido que no se adecúan al último test de la realidad científica, que es el experimento. Y la cuarta es simplicidad, el principio de Ockham, contener la máxima información en el mínimo número de hipótesis. Eso sería la belleza para mí, la belleza íntima, autosuficiente, Poincaré. Un poco larga la respuesta. Sí, pero yo creo que... Ponme agua que me tienda al pulpo. Decía que, según lo estabas diciendo, estaba pensando en la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Yo creo que cumple los 4 requisitos que acabas de decir, por ejemplo. Pero no cumple si se definiese con rigor lo que un físico teórico llamaría hermoso en cuanto a la armonía, etc. Porque precisamente en el origen de las especies, el propio Darwin insiste mucho en esta imperfección de la evolución, en el tinkering versus el orden, cuando tiene que rebatir a las teorías de la perfección del acto de creación. Sí, pero no me refiero a los elementos con los que juega, sino en qué consiste ese proceso. No solo estoy de acuerdo, sino que creo que es uno de los ejemplos sublimes de los 4 características que digo yo. Pero no entraría en la definición de Heisenberg de belleza, ni entraría en la definición que Weil hace de belleza ligada a las simetrías y a la perfección de las opciones. El propio Weil llega a decir que si tuviese que elegir entre belleza y verdad, elegiría belleza. Se equivocó porque sus teorías de Gauge en relatividad y cuántica eran falsas, Einstein lo desmontó, pero luego se han impuesto en la teoría cuántica de campos que van al modelo estándar. O sea, ahí entramos en la pregunta preciosa de Kate, ¿no? Is truth beauty o beauty true? La belleza es verdad y la verdad es belleza, es todo lo que sé y todo lo que hay que saber. En ese sentido, la teoría de la evolución yo creo que es una teoría bella, sí. Bueno, yo creo que esto era lo que quería poner encima de la Dicho mesa. está. Dicho está. Dicho está. No estaba preparado, ¿eh? Un poco, solo. Solo que iba a ser belleza. Otro asunto que nos interesa a los dos otro tema que nos interesa es el de la reducción y la emergencia. También hablamos en su día de ello. Últimamente he oído a bastantes personas, gente a la que le concedo buen criterio,
Dicen que en virtud del principio, incluso del principio de parsimonia, de la navaja de Occam, no tiene ningún sentido, habría que abandonar completamente las pretensiones de reivindicar la emergencia. Porque vienen a decir que hablamos de emergencia porque no somos capaces de conseguir grados de reducción suficientes para alcanzar una comprensión total de la naturaleza que estudiamos. No sé. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el conocimiento, emergencia y reduccionismo no son opuestos, son complementarios. Pero pensar que el hecho de que un canto antiguo me produzca a mí una emoción que me hace llorar puede ser reducido a las partículas elementales es una aspiración un poco lejana. Nunca hay que decir no, la ciencia no puede decir que no, pero yo creo que el conocimiento en niveles, se estructura en niveles que son consistentes con la anterior, reducibles con la anterior, pero no deducibles del anterior. Es decir, hay un reduccionismo que siempre estará, y todos los científicos somos reduccionistas. Es el reduccionismo metodológico, fenomenológico, pero yo creo que eso no conlleva a un reduccionismo epistemológico. La habilidad para reducir todo a leyes elementales no implica la habilidad, contra lo que pensaba Einstein, en mi opinión, de comenzar usando esas leyes y deducir el universo como mero corolario, por lo mismo que la evolución. La evolución es un hecho en que a lo largo de la historia este chapucero que construye elige diversos materiales de una forma u otra, o sea que es una parte de evolución, casi es historia, ¿no? Y el mundo que ha salido podía haber salido de forma diferente. Lo mismo ocurre con las partículas elementales. Las opciones que hay son tan infinitas, son cuasi infinitas, que hace que no sea posible una reducción epistemológica y mucho menos ontológica a las partículas elementales. Dicho de otra forma, hay más distancia cognitiva entre el ADN y la ética que entre el ADN y el bosón de Higgs. Nos quedan 3 minutos y medio, aunque parezca mentira. Ostras, pues se me ha hecho cortísimo. Sí. Debe ser que me explico mal porque requiero mucho tiempo. Íbamos a hablar de cómo y de por qué, pero creo que te voy a hacer una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con esto y tiene que ver con algunos de los males que algunos están identificando como males de la ciencia. Esto es algo mucho más prosaico que lo que hemos estado hablando hasta ahora. Creo que son, y la cifra que te la he oído a ti, aproximadamente el 50% de los artículos científicos que no tienen ninguna cita. ¿Es esto razonable? ¿O hemos montado un sistema de producción científica gigantesco, gigantiásico, habría que decir? Yo creo que efectivamente es una buena pregunta. Obviamente, incluso aunque no tenga ninguna cita, un artículo puede ser útil porque indica que un camino es equivocado o ilustra, puede tener algunas ventajas, pero efectivamente yo creo que estamos creando un sistema en que los requerimientos que se le exige a un joven investigador se van multiplicando. Hoy un joven estudiante o un joven investigador se le pide factores de 3, 4, casi 10 veces más que en mi tiempo. El número de artículos que se le exige es muy grande. El número de conferencias a las que uno es invitado crece. Si yo aceptase las conferencias que me inviten, estaría todas las semanas en una conferencia internacional. Eso lleva a publicaciones, etc. Muchas veces las publicaciones son consideradas como una opción táctica para promocionar la carrera de uno en vez de comunicados de resultados genuinamente provocados por la curiosidad científica. La carrera de un investigador se mide a veces más como una competición, alta competición, como un torneo de tenis contra otros en que gana el que tiene más proyectos, que por cierto un proyecto debería ser un medio y no un fin en sí mismo, o el que ha salido más en el Physical Review Letters, etc. Eso lleva a una explosión de publicaciones que yo creo que ha cambiado la sociología de la ciencia. En mi opinión no es bueno. También lleva a una creciente burocratización, requerimientos, exigencias que agota a los investigadores jóvenes
Y realmente existe un remedio frente a esta explosión de burocracia y de requerimientos y de indicadores, que es la vieja confianza, lo que los ingleses llaman trust. Confianza, dar medios, oportunidades y evaluación a posteriori. Muy bien. Nos queda realmente un minuto, menos de un minuto, por lo tanto no tenemos tiempo para seguir, y esto quiere decir que dejaremos la cuestión de los cómo y los porqués para la próxima vez que te invitemos aquí a Naucas. ¿Te parece bien? Lo que tú digas, yo soy muy disciplinado. Es que ricasco.